En el ejercicio número 4 nos damos cuenta que tenemos tres aseveraciones y nos piden cuál de ellas son verdaderas. La típica, ¿cierto?, pregunta de PSU. Aquí hay que hacer una pequeña diferenciación. Primero nos preguntan por una función lineal, después por una función afín y después por una función constante. Solo a modo de recordatorio. ¿Qué es lo que pasa? Hay que hacer la diferencia entre una función lineal y una función afín. ¿Cuál es la función lineal? La función lineal, ¿cierto? Si aquí tenemos el gráfico, XY, el plano, ¿cierto? Una función lineal, si la gráfica pasa por justamente el origen, hagamos cuenta que pasó por el origen, el pulso no anda muy bueno, pero hagamos cuenta que pasó por el origen, a eso se le llama función lineal, ¿sí? Solo si pasa por el origen. No necesariamente si es una recta es lineal, ya, porque hay tres tipos de funciones que son rectas, que son las que tenemos acá. Eso con respecto a la función lineal. ¿Qué pasa con la función afín? Si la recta no pasa por el origen, hagamos cuenta que está ahí, si no pasa por el origen, entonces es una función afín, ¿sí? ¿Y cuándo es constante? Cuando no depende, en ningún caso depende de una variable, sino que es simplemente un número. Eh, hagamos cuenta que es algo así. Siempre va a ser horizontal, porque me van a decir f de x es igual a, no sé, 5. No depende de x, ¿sí? Es constante, siempre va a ser la misma independiente de los valores que tenga x, que en este caso no va a haber x, por lo tanto, solamente va a haber un valor de y que va a ser cualquiera. Y en cualquier instante de x va a ser siempre el mismo valor de y, por lo tanto, eso es lo que hay que tener clarito. Estas tres cositas, y con esto, ya con esta breve introducción, podemos ver qué pasa con lo que nos están pidiendo acá. Vamos a borrar rápidamente esto y vamos a ir analizando caso a caso. Nos dicen primero, f de x igual a 2 factor de x menos 1 es una función lineal. Recordemos que la función, para que sea lineal, debe pasar la recta, ¿cierto?, por el origen de coordenada, o sea, por el 0,0, si lo queremos ver de esa manera. Entonces veamos si es así. Tenemos 2x, ¿cierto?, menos 2. Sencillamente distribuimos el 2 dentro del paréntesis. Eso ya no debiera tener ningún problema. ¿Cómo vamos a saber si es que esto pasa o no pasa por el origen? Muy sencillo. Tenemos que decir, ¿qué pasa cuando x es 0? Si x, al hacer x 0, el f de x también es 0, entonces quiere decir que pasa por el origen. Pero si nosotros le damos el valor 0 a la función, no a la función, a la variable, esto me queda así, que es lo mismo que 0 menos 2. O sea, que si x es 0, y va a ser menos 2. Por lo tanto, no pasa por el origen. Cuando x es 0, y es menos 2. O sea, sería una cosa como esa, ¿no? Algo así. ¿Sí? Porque al ser la x positiva, la función es creciente. Es una cosa parecida a esa, siendo que este es menos 2. No pasa por el origen. Esta es una función afín, no es una función lineal. Por lo tanto, la primera la desechamos de inmediato. Veamos qué pasa con la segunda. Recordemos que la segunda no debe pasar por el origen. Si se cumple que no pasa por el origen, entonces sí es una función afín. Veamos. Tenemos g de x igual a 1 menos x partido 2. ¿Sí? Lo que es lo mismo que decir g de x es igual a 1 medio menos x medios. Lo mismo que antes. ¿Qué pasa si x es 0? Si x es 0 y la función g me da 0, entonces la función es lineal, ¿sí? En este caso, si yo hago que este es 0, me queda que la función vale 1 medio, por lo tanto no pasa por el origen.
Eso quiere decir que es una función afín. Bien, la segunda es correcta. Y la tercera función, ahí no hay que hacer nada, es netamente un análisis directo que hay que hacer. Me dicen que h de x es una función constante. ¿Qué habíamos dicho sobre las funciones constantes? No tenían que depender de x. No tenían que depender de x. Y esta sí depende de x, porque a medida que yo le doy valores a x, la función va a cambiar. De hecho, ahí, bueno, algo así. Esto va por ahí, ¿cierto? Pasa por el origen. Eso quiere decir que es una función lineal, pero en ningún caso constante. Recordemos que para que sea constante debe tener ese comportamiento horizontal. Por lo tanto, la tercera tampoco es. En otras palabras, solamente la 2 es la correcta y por lo tanto la alternativa correcta también es la B. Espero que les haya quedado claro. No es algo muy difícil, pero sí hay que tener claro estos conceptos. Lineal, afín y constante. Esa es la tarea por ahora. Nos vemos en el otro ejercicio. Chao, chao.